Profesor Francisco Muy bien, muchas gracias. Ahí esa vocecita, no se imaginan la delicia en clase, uno en la mitad de la clase, tiene que grabar algo y le queda ahí interrumpiendo. Pero bueno, bienvenidas nuevamente. Muchísimas gracias de verdad por aceptar este espacio en este horario, además que ya queremos descansar usualmente, pero vamos a hablar de un tema súper chévere como es la innovación. Le voy a pedir a cada una de ustedes que nos cuente un poco de cuál fue o cuál es su historia en la innovación, cómo llegan a este concepto, cómo arrancaron. Ya sabemos que han estudiado un montón y es una experiencia súper chévere, pero específicamente en la innovación, cuéntenos un poquito. Si quieren, Carolina, primero, ya que presentamos primero a Ana. Carolina, cuéntanos un poquito cuál fue ese arranque en la innovación para ti. Claro que sí, bueno, pues la verdad es que como vieron mi presentación, pues yo no he estudiado tanto, realmente mi proceso de innovación ha sido un proceso que se podría decir muy empírico. Yo sí he estudiado, pero han sido como temas que me ayudan a mí a desempeñar mi actividad diariamente en la organización y de acuerdo a las necesidades que voy teniendo, pues como a los temas que voy trabajando dentro de la empresa. ¿Cómo empezamos este camino? Realmente fue un camino tortuoso, yo no se los voy a negar, porque precisamente como no tengo experiencia, o sea, cuando yo empecé a trabajar como directora de innovación de Place to Pay, pues efectivamente yo no tenía experiencia como innovada, pues en un proceso de innovación. Pues mi empresa, la empresa donde yo trabajo, per se Place to Pay, pues nace como un proyecto, como una startup, como una empresa innovadora, pero hacíamos la innovación de manera como muy desarticulada, muy desordenada, si lo queremos decir. Entonces, cuando a mí me ofrecieron, me dijeron, Carolina, nosotros queremos que vos lideres el proceso de innovación dentro de Place to Pay, yo dije, ¿what? Pero pues, si yo no tengo idea de eso, pues yo nunca he estudiado esa vaina, y yo les dije, venga, no, esto va a ser un riesgo, pues, o sea, se va a arriesgar la empresa conmigo y me va a arriesgar yo, pues, porque me puedo quemar, esto yo no lo sé hacer. Pero digamos que yendo un poco hacia esa naturaleza, como lo comentó Néstor, de que me encanta aprender, yo dije, no importa, o sea, venga, pues tirémonos al charco, como decimos nosotros, hágale, yo me arriesgo, mi proceso fue aprender y trabajar. De hecho, yo les puedo decir, chicos, mi primer año o mis primeros 8 meses como directora de innovación fue literal aprendiendo. A mí la empresa me pagó este programa en el que yo estuve como gestora de innovación, que es un programa que tiene Ruta N, creo que ya no existe, pero que tenía Ruta N en Medellín. Empezó hace más o menos 5 o 6 años. Entonces ahí me empecé yo a formar como en el mundo de la innovación o como profesional en innovación, porque les digo que yo no me considero experta, yo sigo aprendiendo todos los días de innovación. Eh, entonces al principio, claro, al principio el reto fue súper grande, a mí me asustaba como todos los grandes retos, pero pues tampoco me dejé comer por el miedo y dije, no, esto la vaina la sacamos adelante como sea. Y yo tenía un apoyo importante, un apoyo muy importante, creo yo, en los procesos de innovación, en la gestión de innovación, y es que yo iba apalancada por la gerencia. Entonces, eso me facilitó un poco el proceso, porque pues digamos que tenía todo el apoyo desde la toma de decisiones, desde el tema de los recursos, que me permitió pues como salir adelante o sacar adelante este proceso. Pero yo les tengo que decir que esto no es fácil, o sea, no es un proceso fácil de liderar, porque muchas empresas, digamos que están casi siempre en función del día a día o de su core de negocio, y a veces enfocarse a futuro y pensar qué es lo que yo voy a desarrollar para que la empresa se mantenga en el mercado no es tan fácil. ¿Por qué? Porque está la urgente. Siempre lo urgente va primero, más no lo importante. Pero bueno, lo pudimos sortear y aquí estamos. Y pues como les decía en mi descripción, yo les voy a contar mucho de mi experiencia dentro de Place to Pay porque yo me formé en Place to Pay. Sin embargo, yo ya hoy estoy liderando el proceso de innovación en Evertech, que es la corporación que adquirió a Place to Pay hace más o menos un año y medio. Súper chévere. Creo que buena oportunidad de esa de aprender. Además que cuando tienes la necesidad de aprender de esa manera, sí o sí aprende uno a resolver al costo que sea, incluso a veces dejando como temas de el método preciso, no, es cómo lo Ujú. hacemos acá y termina siendo chévere. Bueno, Ana, y en tu caso, ¿cómo funcionó? ¿Cómo te acercaste a la innovación o cómo llegaste a este mundo? En mi caso, bueno, les cuento un poquito, pues un elemento súper coincidente con Carolina es que esto es un proceso de aprendizaje continuo, o sea,
uno puede llevar los años que sea en innovación y todos los días aprende, cada proyecto, cada experimento es una oportunidad de aprender. Entonces, pues, al igual que ella, cero experta, sino en continuo aprendizaje todo el tiempo. Yo llegué al mundo de la innovación porque yo trabajaba antes en excelencia operacional, lideraba pues, los proyectos de excelencia operacional dentro de Carvajal, que era la empresa donde estaba en ese momento. Y en estos proyectos empezamos a ver que los procesos nos llevaban siempre, después de hacer un muy buen análisis de causas, de la data, de los problemas, a un momento de ideación donde siempre en todos los proyectos salían como las mismas soluciones, o sea, como el mismo tipo de soluciones. Entonces, pues en ese momento como que vimos la necesidad de, pucha, necesitamos herramientas distintas, herramientas que nos ayuden a encontrar ideas y soluciones distintas que claramente no estaban fluyendo. Ahí empecé como a estudiar, a entender un poco herramientas de innovación y a meterme en este mundo, con la feliz coincidencia que dentro de la organización se hizo todo un proyecto de cultura, de redefinición de las capacidades que requería la compañía, y una de esas capacidades estratégicas que se definió fue la innovación. Había que trabajar decididamente en que la innovación fuera un elemento tanto del comportamiento de las personas como de la organización como tal, esas capacidades por las que la organización quería ser reconocida. Entonces, pues paso yo en mi proceso de aprendizaje de innovación a liderar esta capacidad, y pues ahí sí el aprendizaje total, creando el sistema de innovación también, al igual que Carolina, aprendiendo y haciendo, y creo que es la mejor forma pues de uno entrar en este mundo y de verdad de aprender de innovación y de todas las formas pues de trabajar innovación. Buenísimo que además ambas tengan una historia que las llevó a la innovación por un tema de necesidad específica en la compañía, de mire, te vamos a mover, pero es que te necesitamos, confiamos en tu perfil y vas a aprender en el camino. Súper chévere, creo que seguramente vamos a encontrar cosas muy interesantes ahorita en las otras preguntas. Bueno, profesor Néstor, ¿tiene usted por ahí alguna pregunta, cierto? Simón, la siguiente pregunta tiene que ver con cuáles son esas responsabilidades que tienen ustedes y digo yo que esta es de las preguntas que más despiertan curiosidad de pronto en los asistentes porque digamos que muchas veces en la formación de los gestores de innovación hay una multiplicidad de roles, ¿no? En este caso la pregunta está precisamente enfocada en cuáles son esas responsabilidades que tienen ustedes en sus equipos como gestores de innovación, como las personas que están dirigiendo la innovación. ¿Les parece si empezamos ahora por Ana y luego vamos con Carolina? Vale. Bueno, pues en el caso mío, en este momento, pues como les contaban en la presentación, estoy en Finesa. Finesa, pues es una financiera especializada, y la forma en que hemos definido la innovación, pues tiene mucho que ver con cómo está definido mi rol, y es que la innovación aquí es de todos. La innovación no es de la gerencia de innovación, no es del equipo de innovación, sino de todos en la organización. Es una responsabilidad de todos. Entonces, mi rol está más orientado a hacer a gestionar y hacer que eso suceda, a movilizar desde las metodologías, desde las herramientas, acompañar a los equipos de los proyectos, porque nosotros trabajamos pues con equipos multidisciplinarios donde personas que están en distintas áreas, en distintos procesos, hacen parte de esos proyectos de innovación. Entonces, pues mis responsabilidades básicamente están orientadas a fomentar que eso pase, que los proyectos avancen, que los equipos avancen, y que pues se generen los resultados de estos proyectos para la empresa, para lograr llegar como a ese horizonte, a esa visión estratégica que tiene la organización, movilizando a otras personas para que esto pase. Súper. Y en el caso de Caro, ¿qué nos cuenta de esas
A mí me Sí. encanta algo, pues me encantó algo que dijo Ana y es el tema de la responsabilidad, pues que la innovación es responsabilidad de toda la empresa. No, no se imaginan, a mí en la oficina como me gozaban, nosotros hacíamos a final de año siempre actividades donde decíamos como cuáles eran las frases que representan a las personas y a mí, a mí me ponían siempre a final de año la responsabilidad de toda esa es la frase de Carolina porque yo a todo el mundo le recordaba cada vez que nos reuníamos, cada vez que hacíamos pues como actividades trimestrales o de encuentro en organización, como chicos, la responsabilidad de todos, pues la innovación en Place to Pay no se va a dar porque haya una Carolina ya montada como directora de innovación o como gerente de innovación. Y de hecho, pues era causa de risas, pues y era el tema por el que todos me gozaban, pero eso es una realidad. Entonces, pues como conectándome con lo que nos estaba contando Ana. Y de acuerdo, o sea, digamos que las responsabilidades dentro del área, dentro de un área, dentro de un proceso, dentro de una dirección de innovación, básicamente son las de para mí es de una facilitadora. Yo soy una facilitadora dentro de mi organización. Digamos que además de ser una facilitadora y de ayudarle a los equipos de innovación, porque también trabajamos con equipos multidisciplinarios, yo no tengo un pool de 20 personas en mi equipo y les digo, bueno, vamos a crear el próximo producto de Place to Pay. No, realmente las personas que entienden hacia dónde se está moviendo este negocio, hasta dónde se está moviendo esta industria, pues son las personas que están en el día a día trabajando en las actividades que hace Place to Pay y que hace Olievertec. Entonces, normalmente esas iniciativas pues parten muchas veces de esas personas. Entonces, ¿yo qué hago? Listo, venga, cuénteme qué es lo que quieres hacer, qué necesidades identificaste, todo, pues todo esto. Ya nos sentamos, digamos que construimos esa propuesta para presentársela a un comité. Entonces, desde el momento cero, yo los estoy acompañando, porque claro, ellos dicen, yo no sé cómo empezar a hacer estas cosas, yo no conozco las metodologías, no sé dónde puedo como acceder a los recursos. Entonces, digamos que todas esas actividades o todas esas tareas que hacen que uno logre tener un resultado, que esa idea se vuelva un producto al final, pues es todo el proceso que yo acompaño. Sin embargo, pues digamos que nosotros, pues o por lo menos yo, es que yo me siento muy raro hablando de yo, pero pues nosotros en la organización, aunque realmente no somos un nosotros, yo soy la única, pues yo soy la única que lidera el proceso de innovación dentro de la compañía. Entonces nosotros también lo que hicimos fue empezar a movernos mucho en el ecosistema de innovación colombiano, porque pues aunque hoy somos una empresa muy grande, pero antes no éramos una empresa tan grande, pues no teníamos recursos para hacer todo lo que queríamos hacer. Entonces, otra de las responsabilidades que digamos, empecé a construir dentro del rol de innovación fue buscar recursos fuera de la empresa para apalancar esos proyectos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a mapear todo el sistema de innovación colombiano y a empezar a ver, bueno, dónde están dando plata para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces, ahí, por ejemplo, también fue una capacidad que se desarrolló dentro de la organización y que nos fue, pues de hecho, creo que si yo te divido como las responsabilidades principales, yo tenía dos y era pues como hacer que la innovación se diera, que es todo lo que les contaba del tema de facilitar la innovación y conseguir los recursos, ya sea adentro o afuera de la organización. Y en ese afuera construimos esas capacidades que nos han ayudado, pues te digo que nosotros hemos logrado recaudar más de 600 millones de pesos por fuera de la organización para desarrollar proyectos. Y eso es muy importante pues para los chicos que están dentro del programa, porque muchas veces cuando uno lidera proyectos, cuando uno lidera procesos de innovación, las ideas hay, o sea, usted no se imagina, no tiene, yo tengo en mi base de datos de innovación, tengo 150 ideas, el problema es que no tengo recursos para hacerlas, entonces yo voy pues al comité o a la dirección y digo, en plata para esto, no tenemos tanta plata para tantas ideas, entonces como yo ayudo al equipo a buscar esos recursos para que puedan desarrollar la innovación, que al final es lo que necesitamos para que esto al final se vuelva un producto para la organización. Muy bien, ahí creo que teníamos una pregunta en el chat que creo que está un poco alineada. Nos contaron algunas maneras de cómo lo fomentan, pero cómo generar esa cultura de innovación en esos diferentes departamentos. Es una pregunta que nos hace Andrés López en el chat. ¿Cuáles son como esas actividades que ustedes llevan a cabo? Y es un poco también el qué voy a llegar a hacer, ¿no? Y nuevamente remitiéndome
a los gestores de innovación que estamos formando, que la mayoría de los que están conectados tienen ese perfil, es cómo voy a llegar yo allá, qué actividades son las que hace normalmente una persona que está generando innovación, cómo fomento en la organización esa innovación. Si quieres, Carolina, arrancamos contigo y luego vamos con Ana. Chicos, pues vean, yo les voy a decir que esa es una de las preguntas que como directora de innovación yo más me hago y me la sigo preguntando y me la sigo porque eso es como la historia del huevo y la gallina. Yo no sé qué fue primero, yo no sé si fue primero el proceso, después la cultura después el proceso. Yo les digo, yo a todo mundo le digo y me gozan, me digo, yo estoy iterando en mi propio proceso de innovación. ¿Por qué? Porque yo hago cosas a ver si me funcionan, hay cosas que me funcionan, hay cosas que no me funcionan. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé en el mundo de innovación, claro, como yo no tenía tanta experiencia, yo no iba a intervenir la cultura. Yo primero quería construir procesos y lo que yo decía es, a partir de tener como resultados, yo hago que la gente se conecte con esta vaina. Entonces, primero el proceso, el resultado y por ende con eso construyo la cultura. Y después decía, ¿será que y no me funcionó muy bien? Les voy a decir, no me funcionó tan bien, la gente no se conectaba, o sea, yo necesitaba personas para desarrollar los proyectos y las personas eran como, no, no tengo tiempo, no puedo. Y yo decía, pucha, ¿cómo hago? Entonces dije, bueno, voy a atacarla al contrario, voy a empezar por actividades de cultura, más pues porque mi profesión me ayudaba. Yo decía, bueno, yo sé que la cultura se construye a partir de contar, repetir y volver a decir lo mismo 200.000 veces. Entonces yo dije, voy a empezar al contrario, entonces voy a empezar a bombardear a la gente con temas de innovación, con lo importante que es la innovación, no sé qué, equipos de trabajo, lo mismo. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Les voy a contar una experiencia muy particular. Yo cuando empecé hice una encuesta para medir la gente cómo percibía la innovación. Y cuando terminé mi proceso en Place to Pay y pasé a Vertec, hice una encuesta nuevamente cerrando como ese proceso. Y yo sentía que la cultura no se estaba moviendo. O sea, yo desde lo que yo hacía, yo decía, no, yo no estoy logrando que la gente se conecte. Cuando fui y me di cuenta que la gente sí, o sea, que sí se había construido cultura. Lo que pasa es que las culturas en todas las organizaciones son muy diferentes, entonces yo no les podría dar como una fórmula mágica de cómo lograr construir cultura de innovación en una empresa. Yo creo que eso depende de cada una de las empresas donde nosotros trabajemos. Cuando yo hice la medición me di cuenta que la cultura sí había crecido yo de mi percepción era como, esto no está funcionando, o sea, la gente no se me está motivando. Pero ¿qué pasa? También entendí muchas cosas a partir de la cultura. Es que no todas las personas están hechas para hacer innovación. Pues no están, todas las personas no están hechas para participar en procesos de innovación. Pero vos empezás a encontrar gente que sí se conecta con esto. Entonces, yo que empecé a hacer, esas personas que yo identificaba que este tema de la innovación, de crear cosas nuevas, de proponer, los movía, yo empecé a pegarme de esas personas y esas personas las empecé a vincular a mis procesos. Entonces, claro, empecé a tener resultados y la gente por fuera, y yo seguí implementando el tema de contar, chicos. Uno tiene que contar hasta la cosa más chiquita que haga en innovación, a la organización por lo menos, porque a partir de ahí la gente dice, no me conecto, pues no participo, pero sé que mi empresa sí hace muchas cosas innovadoras. Entonces, esa digamos que fue como mi estrategia en cuanto a temas de cultura, pero como les digo, es cuestión de, pues, como de aplicar y ver cómo te funciona. Y si te funciona súper chévere, pues, como manténgala y empúlsela. Y si no, cámbiala rápido. Literal, como dicen por ahí, hay que equivocarse rápido y barato. Entonces, si no funciona, cambiemos la estrategia. Y realmente así fue como yo logré construir una cultura de innovación. Pues tanto que cuando a nosotros nos compraron, yo dije, no, pues yo dije, no, pues mi trabajo está bien, yo hago un buen trabajo, pero pues no pensé que cuando la persona de innovación de Vertec se fue, a mí mismo me llamaron, me dijeron, Carolina, nosotros queremos que vos te vayas para allá. Y yo decía, ¿what? Y la empresa de nosotros la perciben como, pues cuando Evertec compró Place to Pay, la compró porque era su apuesta para ser una empresa innovadora. Entonces yo decía como que, oh, por Dios, pues como que lo hemos logrado, pero no hay fórmula mágica, chicos. Muy bien, creo que ahí queda evidente principios de innovación como el prototipado y lo que tú dices, ¿no? Prueba, error, aprendo de los errores y mando la siguiente versión, mando la siguiente manera de buscar generar esa innovación y creo que
suficientemente claro allí. Qué bueno que traigas el ejemplo a colación. Ana, ¿cómo es en tu caso? Bueno, en mi caso, y pues súper en línea también con lo que mencionaba Caro, esto es un tema de aprender haciendo y ver qué funciona. Yo en este camino he descubierto como dos cosas súper importantes, creo, y que pueden ser un mensaje que les puede servir pues para lo que vayan a hacer en sus empresas. Lo primero es alineación. La innovación no funciona si es una cosa por allá suelta, si es un tema que es, como decíamos ahorita, de un área específica. Esto tiene que ser de todos y al ser de todos, tiene que estar primero alineada con la estrategia. O sea, que en la estrategia del negocio tiene que ser súper claro esos horizontes, ese hacia dónde vamos y eso estar pues alineado con la necesidad de innovación. Pero además, cuando uno piensa en cultura, la cultura al final es el resultado de la cultura. No es como que yo trabajo en construir una cultura, sino que yo hago acciones para generar una cultura, para tener la cultura deseada. Entonces, ese trabajo tiene que hacerse en conjunto con muchas áreas de la organización, empezando con recursos humanos. O sea, no es el trabajo de cultura, no lo hace el área de innovación solita para generar una cultura de innovación, sino alinear todos los procesos alrededor, todas las cosas del cotidiano para que realmente sea parte de la cultura y sea parte de ese día a día. Entonces, algunos ejemplos que me han funcionado son en el cotidiano, por ejemplo, traer a la empresa invitados que cuenten experiencias de innovación, casos, no sé, traer startups que cuenten cómo viven ellos su día a día y cómo lo hacen. Eso es súper inspirador y como que conecta a todo el mundo con, ok, es que esto no es un proyecto de innovación, sino que es una forma de vivir en la empresa, una forma de hacer el día a día en la empresa. Cosas, por ejemplo, desde los incentivos que tienes son clave para ir sembrando esa semillita y que sea parte de la cultura, la innovación, el que en las conversaciones desde la alta dirección hasta abajo en el cotidiano esté hablándose de los proyectos de innovación, de lo que estamos trabajando en esos equipos multidisciplinarios, como decía Carolina, es un tema de contar, que todo el mundo esté enterado todo el tiempo de lo que está pasando, es clave también para fomentar esa cultura. Y finalmente, como les decía, garantizar que todo eso esté alineado. Si no está declarado desde lo que queremos ser y cómo queremos comportarnos, como queremos ser percibidos, pues va a ser muy difícil crear una cultura de innovación. Al final es montar a todo el mundo en esto y garantizar que realmente esté en línea con la estrategia, con la cultura que queremos y desde ahí pues trabajarla en el día a día. Al final, como les decía, la cultura es una consecuencia de todas esas cosas que se hacen en otros procesos para finalmente vivir la innovación como lo queramos y como lo tengamos definido pues en cada empresa. Muy bien. Profesor Moncada. Bueno, muy bien. Yo voy a tomar dos cosas que nos contó Ana y tiene que ver con la estructura, porque sí, la cultura es fundamental, las personas dentro de las organizaciones, pero en términos de la estructura de ese sistema de innovación, ¿cómo están sus organizaciones? Es decir, ¿hubo cambios de organigrama o se generaron áreas? ¿Ustedes consideran que hoy tienen un sistema montado, andando, que sí, está mejora siempre, pero creen que ya tienen un sistema? ¿O ustedes sienten que todavía no hay un sistema y más tienen como un conjunto de iniciativas alrededor de esto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿hoy esos incentivos ya están definidos dentro de ese sistema de innovación en la compañía? ¿Nos puede contar Ana y después vamos con Carolina? De una, bueno, empezando pues por el sistema, nosotros sí tenemos un sistema definido, un sistema que, como les decía al principio, involucra a todas las personas dentro de la organización, entonces no es que haya una estructura específica definida, o sea, digamos que el esquema está definido que pues si la innovación hace parte y aporta la estrategia, claramente viene desde arriba, desde la presidencia pues de la empresa y de ahí para abajo permeando a todo el mundo de distintas formas. Entonces aquí conecto un poco con cómo está definido el sistema de innovación en Finesa. Nosotros tenemos como punto de partida siempre, para todos los proyectos de innovación, necesidades
oportunidades identificadas en el mercado. O sea, ese es el primer cambio que hicimos. Nosotros no partimos de ideas que se le ocurrieron a cualquier persona o que recibamos en una campaña X o herramienta pues que tengamos, sino que partimos siempre de esas necesidades y oportunidades del mercado. ¿Y quién identifica esas necesidades y oportunidades? Cualquier persona. Cualquier persona dentro de la organización, bien sea que esté de cara al cliente o esté en un proceso interno, pues tiene la posibilidad de identificar esas oportunidades que entran ahí sí en un proceso de priorización donde la gerencia, hay un comité de la gerencia donde se definen dependiendo pues del potencial que tengan esas oportunidades, esas necesidades, se priorizan y con eso se definen unos proyectos de innovación. Y a esos proyectos entonces ya se define dependiendo del alcance del proyecto, de la naturaleza del proyecto, ese equipo multidisciplinario que va a trabajar en el proyecto. Entonces, ese equipo arranca con el acompañamiento del equipo de innovación. En este caso, el equipo de innovación somos 2 personas que acompañamos a esas células o a esos equipos multidisciplinarios en el desarrollo primero de un concepto, pues obviamente a partir del entendimiento y aterrizar bien ese problema, entonces desarrollar un concepto, después hacer un mínimo producto viable, probar y, en fin, iterar hasta que al final ya tenemos un concepto validado pues para ser implementado como solución y salir al mercado. Entonces, en ese proceso, como pueden ver, pues se involucran personas de distintas áreas, de distintos procesos, desde el inicio, cuando identifican esas oportunidades, pero también cuando se arman esos equipos multidisciplinarios, puede participar cualquier persona de cualquier área, de cualquier proceso. Y pues con el acompañamiento, obviamente, de este equipo de innovación que les digo, pero además de unos sponsors que cada proyecto tiene, que son parte son pues básicamente los vicepresidentes de las empresas quienes ayudan a tomar decisiones, a movilizar, a remover obstáculos, a que el proyecto avance, a obtener los recursos que necesita para finalmente pues lograr como les decía, la validación y tener ese concepto ya listo para ser implementado. Chévere. ¿Y estas personas que participan y han descubierto las necesidades del mercado demás, tienen incentivos? ¿O Sí. les das incentivos? ¿Y cuáles son ese tipo de incentivos? Tenemos una pregunta ahí en el chat y entonces quería aprovechar para ponerla ahí porque usualmente los sistemas traen esto. Cuéntame un poquito de los incentivos y ya vamos con Carolina para que nos cuente estructura de incentivos también. Sí, de acuerdo. El tema de los incentivos es súper importante y bueno, aquí pues les voy a contar también desde experiencias previas a punta de ensayo y error y pues también de benchmark y de compartir con otras empresas. Una de las cosas que he visto evidenciado es que los incentivos monetarios no ayudan en innovación. Entonces, después de haber probado varias cosas, una de las cosas que he aprendido es que en este tema lo mejor son los incentivos no monetarios, incentivos experienciales, sobre todo. Creo que uno de los incentivos clave es el tiempo. Entonces, nosotros hoy como lo tenemos definido es en tiempo libre para esas personas. Primero, tiempo disponible para participar en estos proyectos, para experimentar, para probar. Pero además, una vez el equipo avanza y genera un concepto, genera una solución, entonces damos tiempo libre, días libres a esas personas que trabajan en estos proyectos de innovación. Y otros incentivos experienciales como temas de bonos de cenas, bonos de cine, o sea, cosas que ellos puedan disfrutar en ese tiempo libre con su familia, con amigos, seres queridos, en fin. Y eso funciona muy bien, o sea, en mi experiencia funciona muy bien, hace que de verdad la gente se comprometa, sobre todo porque al final no estás como generando una remuneración por un proyecto que finalmente está contribuyendo a la estrategia de la organización, porque al final esa es la labor de todos, o sea, es para llevar a la organización donde queremos y el crecimiento de la empresa nos conviene a todos. Entonces es una forma de incentivar sin llegar a esos incentivos monetarios que, como les digo, lo que he visto en mi experiencia es que son contraproducentes. Bueno, muy bien, chévere. Carolina, cuéntanos un poquito en tu lado,
estructura de incentivos. ¿Cómo estamos en Evertec? ¿Cuál ha sido tu experiencia con este tema? Bueno, primero pues contarles, cuando les estaba hablando en alguna de las preguntas, no me acuerdo en cuál de todas, porque a mí me encanta echar carreta como buena comunicadora. Como les conté, cuando yo empecé en este proceso, lo primero que yo hice fue sentarme y construir el sistema de innovación. Entonces yo me senté, construí procedimientos, procesos, actividades. Bueno, nos sentamos y lo documentamos y quedó muy bonito en el papel, pero pues cuando efectivamente empezamos a ejecutarlo, nos dimos cuenta pues que había muchas cosas que no funcionaban. Entonces dijimos, no, esto hay que pulirlo, esto hay que mejorarlo. Entonces el mismo proceso y el mismo ejercicio de ejecutar el proceso nos fue como diciendo, esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo. Entonces, digamos que en concordancia con lo que dice Ana, digamos que hay algo súper importante de este tema de la gobernanza dentro de la organización, y es entender que la innovación está para apalancar la estrategia de la empresa, pues. Entonces, siempre cuando empezamos a construir como todo no sé si no sé si la palabra es proceso, pues, o todo el sistema, es siempre conectarlo con el por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, es decir, listo, yo tengo mi propósito como organización y a partir de ahí empiezo a bajarlo a mi proceso de innovación. Entonces, es decir, la gente, mire, en Place to Pay, por ejemplo, creemos que la innovación es la única forma en que vamos a podernos mantener vigentes en el mercado y lograr vender y lograr los ingresos que necesitamos, como pues a partir de la creación de productos y a partir de todas estas cosas. Ya de ahí empieza a bajarse todo el tema del sistema y como de las actividades más del día a día. Entonces, efectivamente, nosotros, nosotros, por ejemplo, a diferencia del proceso de ANA, sí tenemos un tema de ideas donde recibimos las ideas de todas las personas, donde nos sentamos y revisamos esas ideas. Nosotros en la organización, digamos que dentro de innovación, tenemos dos temas y es mejora continua y tenemos el tema de innovación, pues, o de nuevos productos. Entonces, empezamos a validar pues con el equipo es con el mismo comité que tenemos, bueno, estas ideas más o menos hacia qué le apuntan. Entonces, de acuerdo como a lo que le apuntan, ya empezamos a definir si son ideas que se le pueden entregar al proceso de mejora continua para que las manejen desde el proceso de mejora continua o si las manejamos desde innovación. Cuando llegan al tema, pues cuando llegan al proceso de innovación, entonces ya sí empezamos a hacer el ejercicio de empezar a entender, bueno, esta idea, ¿qué impacto va a tener? Entonces, ¿qué impacto es? ¿Cuál es el objetivo de la idea? ¿Qué mercado va a impactar? Incluso les pedimos que hagan como un análisis de mercado muy somero para ver qué podríamos lograr a partir de esa propuesta pues que la persona tiene, y invitamos a las personas a participar en el comité de innovación para que presenten sus propuestas. El comité de innovación, cuando lo construimos inicialmente, dijimos, cada 2 meses nos vamos a reunir en el comité de innovación. Nos dimos cuenta que teníamos ideas para presentar al comité, pero que no teníamos tantas ideas como para revisarlas cada 2 meses. Entonces dijimos, listo, vamos a hacerlo más bien como por llamado, por decirlo así. Entonces, listo, nos sentamos con el comité, decíamos, listo, priorizamos estas ideas, creemos que están alineadas con la estrategia de la organización, con el propósito del proceso, listo, vamos con ellas. Entonces ahí ya empezamos a acompañar al equipo en todo el tema de la ideación, perdón, la validación de la idea, empezar a hacer todo el tema nosotros trabajamos más que prototipos, pruebas de concepto, porque si queremos que haya una pequeña validación de mercado, con el producto mínimo viable para decir, listo, ya este proyecto nos va a valer tanta plata, entonces ahora sí vamos a buscar esos recursos grandes que necesitamos para que este proyecto se vuelva una realidad. Eh, y, y cuando estamos en esa prueba de concepto, nuevamente pasa pues como a una revisión o a una presentación ante el comité de innovación, donde ya le dice, listo, perfecto, necesitamos, no sé, pues cualquier cosa, 300 millones de pesos, entonces los vamos a poner desde la organización, los vamos a buscar, vamos a hacer mitad, pues 50-50, y decimos, listo, asignados los recursos, seleccionemos seleccionado el equipo y avanzamos ya en todo lo que es el desarrollo del producto como tal. Y por ejemplo, cuando nosotros empezamos el proceso, pues era el equipo de innovación, el único equipo que lideraban estos proyectos. A partir como de empezar a desarrollar productos, empezamos a identificar pues como no sé, como
no sé cuál sería la palabra, como una oportunidad, digámoslo así. Y el equipo de innovación se transformó en el equipo de producto de innovación y nuestro proceso también cambió. Entonces ya lo que hacíamos era, el equipo de innovación hacía el ejercicio hasta un punto y después se lo entregaba a producto. Entonces el equipo de producto fue un producto que nació como parte del ejercicio de innovación. Y entonces nacieron roles también nuevos. Entonces, dentro del proceso está la dirección de innovación, se creó el equipo de producto y dentro del equipo de producto hay líderes por cada uno de los productos como bandera de nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, tenemos un gerente de producto y 3 líderes de producto para los productos de Place to Pay, que eran pagos, análisis de datos y seguridad. Entonces, también el proceso estaba construido, pero también se fue transformando a medida pues que el mismo proceso lo fue necesitando, porque como decía Ana, lo que empezamos a ver es, pero no tenemos recursos ilimitados, entonces tenemos que enfocarnos en las cosas que efectivamente el mercado está necesitando y estos líderes de productos se supone que son los que tienen la visión de cuáles son los productos que el mercado está buscando, está queriendo y pues que la empresa necesita desarrollar, pues como les decía al principio, para poderse mantener vigente. Eh, Listo. Ahí les cuento como todo el tema del sistema. El sistema efectivamente se podría decir que es un sistema que está maduro, pero nuevamente, como les digo, en el proceso de innovación uno nunca está como construido, uno siempre está en construcción. Además, porque me imagino que ustedes en esta formación se han dado cuenta que metodologías de innovación llegan a borbotones y por montones, eso cada año sale una metodología nueva. Entonces, eso de hecho impacta mucho el proceso de innovación, porque uno tiene que empezar a decir, bueno, qué herramientas de innovación que están, pues sí, qué metodologías o herramientas para poder hacer la innovación más rápido, más económico, hay en el mercado para yo poderlas empezar a apropiar dentro de mi proceso. Entonces, nunca está como estable, pues el proceso realmente, les digo, nunca es estable. Con el tema de los incentivos, me pasó igual que Ana, o sea, empezamos a decir, no, démosle plata a la gente, entonces no, démosles un bono a final del año a las personas que estaban en los procesos o en los proyectos de innovación. Y sí, efectivamente la gente que se los ganaba era muy chévere para ellos, pero eso no motivaba a las otras personas a que se vincularan a los proyectos de innovación o las iniciativas. Eh, y empezamos como a tratar de entender realmente a la gente qué la motiva, qué le llama la atención. Entonces nosotros dentro de nuestro sistema de recompensas, o que de hecho a mí me gusta más llamarlo sistema de reconocimiento y se apalancan un tema de recompensas, es eso. Usted, pues para nosotros ha sido increíble ver cómo la gente, cuando yo voy y cuento que fulanito sacó adelante este producto o que el equipo tal sacó adelante este producto y el producto ya lo están vendiendo y el producto ya está en el mercado, eso para la gente es como, eso es lo máximo. Además porque pues yo creo que eso nos pasa a todos y uno siempre quiere seguir creciendo en la organización donde está. Y esa visibilidad ayuda a que la gente, los líderes empiecen a identificar, esta persona no es esa persona que se queda quieta siempre haciendo lo mismo, sino que está metida en los proyectos de innovación, en las iniciativas de mejora continua. Y eso, por ejemplo, empezó a motivar muchísimo a la gente a participar en estas actividades. Y ahí sí empezó todo el mundo, ay Carolina, yo quiero hacer esto, ay Carolina, yo quiero participar en estas iniciativas. Entonces ahí, por ejemplo, eso a nosotros nos funcionó muy bien. También tenemos otro tipo de recompensas y es, por ejemplo, también tenemos los bonos. Nosotros tenemos los bonos de cine, tenemos los bonos pues como el bono de crepes, entonces les damos un bono para que vayan y coman. No les damos un día libre, sino que nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, normalmente los días que trabajamos en los proyectos de innovación no lo hacíamos en la empresa, nos íbamos para otro espacio, nos íbamos para otro lugar y eso a la gente le gustaba, entonces yo les compraba la cervecita y entonces, claro, era una dinámica de trabajo muy diferente y la gente como que, no sé, eso le parecía chévere. Pero lo mismo, o sea, nosotros hacemos yo que tengo claro, por ejemplo, para mí el tema del reconocimiento es súper importante, pues porque además a todos nos encantan que nos reconozcan, entonces eso para mí
cuando yo pude entender que esa era la mejor recompensa que yo le podía hacer a las personas que estaban conmigo en los proyectos, yo dije, la saqué del estadio, pues no la saqué del estadio, yo dije, qué emoción, porque yo no lograba ver que la gente se conectara con el sistema de recompensas que nosotros teníamos. Y ya lo otro, digamos que son cositas que se pueden ir cambiando. O sea, por ejemplo, un día dijimos, no, vamos a darle unos tiquetes a ellos, a las personas así, súper bacano, también les gusta un montón. Otra cosa que es el tiempo hoy para la gente es muy valioso, entonces empezamos a dar como días de vacaciones adicionales, pues como te ganaste un día de vacaciones más, entonces eso, por ejemplo, también se conecta mucho con lo que decía Ana del tiempo disponible para las personas, poder usarlo como quieran, pues para irse para su casa, pasar con sus hijos, con sus familias, o simplemente quedarse en la casa durmiendo, haciendo lo que le gusta, no sé. Pero definitivamente el tema económico no es el mejor, como dice uno, no es como el mejor gancho para conectar a la gente con este tema de innovación. Chévere, chévere. El profesor Néstor también hay que llevarle cervecita si uno lo va a invitar a algo. Profesor Néstor, adelante, ¿tiene usted una pregunta por ahí? Siempre, cervecita, siempre. No, mentira tampoco. Bueno, no, hay un montón de preguntas en el chat y vi por ahí una que salió, una que nosotros habíamos contemplado inicialmente y es cómo están midiendo la innovación en sus organizaciones. Ese creo que es un tema que siempre es una buena pregunta y vale mucho la pena alimentarse de las estrategias que tengan cada una de las organizaciones. Y bueno, vamos a aprovechar que están ustedes dos acá para que nos cuenten cada una de su organización cómo hacen para medir la innovación. Ana, adelante. Bueno, en el caso nuestro tenemos como cuatro grandes indicadores. Voy a arrancar como desde atrás, más desde atrás hacia el resultado. El primer indicador es como tratando de ver el impacto en esa cultura de innovación, es como el número de personas, número de colaboradores que está participando tanto en proyectos de innovación como en las actividades de innovación como del día a día, eso que les decía, estos invitados, estas charlas, temas de conocimiento, en todo este tipo de espacios, medimos la cantidad de colaboradores que están participando y que están activos en este proceso. Medimos también un indicador que es el pipeline de innovación, que son como el tamaño de la oportunidad de los proyectos que están en curso, que se están trabajando en innovación, como el potencial de ingresos que tenemos en ese embudo, en ese bloque de proyectos. Y posterior a esa fase, los lanzamientos, es decir, los proyectos que ya salen al mercado como un producto, como un servicio, como una solución lista que terminó su ciclo y es lanzada. Y finalmente medimos un indicador de utilidad neta que generan los proyectos de innovación. Es más común medir ingresos, pero en el caso nuestro, pues al ser una entidad financiera, y pues nuestro producto principal es créditos, entonces pues medimos como esa utilidad neta generada por los proyectos de innovación. Esos son los 4 indicadores principales con los que buscamos medir como cada una de esas etapas y no dejar de pronto solo el indicador en el resultado, pero no saber qué está pasando hacia atrás. Entonces por eso pues tenemos esas 4 métricas. Súper, ahí queda extremadamente claro que si no se mueve la caja registradora no podemos hablar de Tal cual. innovación. En el caso de Caro, ¿cómo es? Cuéntanos. En el caso de Place to Pay es muy similar realmente a cómo miden la innovación en la empresa de Ana. Realmente nosotros también medimos, pues evaluamos el número de ideas versus los proyectos que al final salen como productos dentro de la organización para ver cómo efectivamente, lo mismo, cómo se mueve el embudo, ver cuánto estamos recibiendo en ideas, pero realmente cuántas estamos realmente logrando ejecutar y llevando a una realidad. Nosotros también medimos cuántas personas están participando, no en las actividades de innovación,
sino en los proyectos de innovación. Entonces, ¿cuántas personas versus el número de colaboradores que tenemos en la compañía están participando en proyectos de innovación? Nosotros medimos la inversión y la separamos, la inversión en innovación la separamos entre lo que invierte la organización y lo que logramos gestionar a través de recursos externos. Y por último también medimos, nosotros sí lo medimos por ingresos, el ingreso de los nuevos productos, de los productos que se lancen de resultado pues, del ejercicio de innovación. Esos son básicamente los indicadores que nosotros, con los que nosotros medimos la innovación en Place to Pay. Con una aclaración es que, por ejemplo, los productos que son nuevos, particularmente en el último indicador, los medimos por un periodo de 2 años, es decir, del momento en el que se lanza, por 2 años son considerados productos pues como innovadores. Ya después de 2 años ya entran como al pool de productos normales de la empresa. Súper Súper, chévere, bueno, muy bien, la tenemos, misma premisa. Adelante, Monk. bueno, tenemos un montón de preguntas en el chat, ahora sí, esto viene con todo, entonces voy a dar la palabra a una persona que nos hace una pregunta y es Daniel Esguerra, que nos está preguntando cómo son los tiempos. Así que, Daniel, cuéntanos un poquito de qué quisiera saber de esos tiempos. También si la pregunta está dirigida para Ana o para Carolina. Hola a todos, ¿no? Pues mira, la verdad me causa curiosidad, es como saber en temas de cuando una persona va a participar en proyectos de innovación, pues cómo es el tiempo para formalizar estos tiempos que se dedican y la operación como tal, pues cómo no se va a afectar, como cuáles son las otras alternativas que se buscan para nivelar la participación y también como qué pena, ¿cómo es que se llama esto? Nivelar la participación y nivelar las tareas propias del día a día que esa persona tiene, cómo logran ese balance. Bueno, no nos dijo para ¿Arranco quién, o Daniel, pero entonces arrancas? arranque, Ana, de una. A mí esa pregunta me encanta porque de hecho la uno a otras dos que vi por ahí en el chat y hay una pregunta que dice que qué es lo más retador. Para mí eso es lo más retador. O sea, de verdad es una de las cosas más complejas en este proceso y es lograr ese tiempo de los equipos porque claramente todo el mundo tiene trabajo para regalar y pues realmente sacar el tiempo no es fácil. Entonces, en mi experiencia, esto implica nuevamente el compromiso desde arriba, desde la dirección con estos proyectos, el compromiso de los líderes, de los líderes de cada una de esas personas que van a participar, que sepan y que entiendan además el impacto del proyecto para la organización, para la estrategia y del por qué deben estar ahí, porque es importante su participación para que permitan estos espacios. Esa es una de las cosas más retadoras y que uno muchas veces se enfrenta, pues me ha pasado en muchos proyectos con que la persona no puedo asistir, tengo otra prioridad, el cierre del mes, o sea, hay muchas cosas que se atraviesan y ahí es un tema de sensibilización que nunca termina, continuo, de realmente estar como recordando el impacto. Y esto me hizo pensar también en la última pregunta que veo en el chat y es si se apoyan en consultores para facilitar el proceso. Yo les contaba ahorita que nosotros tenemos estos equipos multidisciplinarios. La mayoría de los proyectos funcionan con equipos multidisciplinarios, pero nos hemos dado cuenta también en el camino que hay proyectos donde el equipo multidisciplinario que le dedica el 10% de la semana al proyecto no es suficiente y no da para el proyecto la intensidad que necesita, la velocidad que requiere. Entonces, hemos acudido a otro tipo de estrategias o otros modelos. O sea, tenemos la mayoría, como les decía, con estos equipos multidisciplinarios, pero también, por ejemplo, hemos empezado con un modelo de células as a service, con aliados externos, donde decimos un proyecto, pucha, necesita esa dedicación full, un equipo 100% concentrado, entonces saco el proyecto, ahí tengo dos alternativas, o saco la gente de línea
para trabajar 100% en el proyecto, que no ha sido fácil porque reemplazar a esas personas en su rol del día a día, pues implica un tema de preparación, implica incluso formar a alguien para que haga ese rol. Entonces, lo que hemos visto es que esta alternativa de tercerizar esa célula es muy buena porque tiene una velocidad distinta, un ritmo distinto, un equipo 100% dedicado, pero mantiene esa conexión con la empresa y en ese caso, por ejemplo, el rol del Product Owner está dentro de la empresa, o sea, ese sí lo hacemos nosotros y mantenemos esa relación semanal con esta célula externa. Entonces, hoy tenemos como ese híbrido que yo creo es importante porque si yo tengo todos los proyectos adentro con mis equipos multidisciplinarios, pues no van a avanzar algunos al ritmo que quiero, pero si tengo todos externos, pues no voy a permear la cultura y la gente no va a aprender y no va a ser parte de su día a día. Entonces, ese balance creo que ha sido algo bueno que hemos aprendido en el camino y nos funciona bien en la medida que puedo tener proyectos en un modelo y en el otro. Muy bien, Súper. Carolina, adelante. Bueno, digamos que en nuestra experiencia, nuestro ejercicio, efectivamente también para nosotros ese es uno de los tantos retos que tenemos dentro del equipo, pues como de innovación. Nosotros, por ejemplo, ¿qué metodología usamos? Nosotros usamos un 20% de dedicación a los proyectos de innovación, pues un 20% de dedicación a las personas que hacen parte de los equipos de innovación. ¿Listo? Porque efectivamente no todas las personas de todos los equipos de la empresa están participando en esos proyectos. Normalmente esto está como una política, como uno de los temas, pues como de las políticas que tenemos dentro del proceso de innovación, están aprobadas por la gerencia, que les decía que eso, por ejemplo, cuando empezamos este proceso, es muy importante para uno poder pues llegar y pues poderle decir a los equipos, venga, que es que aquí la innovación no es pues como una actividad para pasar rico, sino que esto es realmente un proceso serio dentro de la organización y la gerencia nos está llevando a que efectivamente la desarrollemos, pues el líder pues, de la organización nos está llevando a que la ejecutemos. Entonces, ese 20%, digamos que se hacen como unos acuerdos con el líder del proceso, con el director del área, en donde las actividades de esa persona como digo, se reparten entre las otras personas de los equipos. Entonces, es un compromiso, el compromiso termina siendo al final de todo el equipo, aunque todo el equipo no esté dentro del proyecto de innovación. ¿Por qué? Porque entonces hay una persona que está con nosotros trabajando un día a la semana y el resto de sus compañeros están soportando las actividades que esa persona en ese día no está desarrollando. También pues, digamos que también quiero contarles experiencias no tan positivas y hay personas que dentro del mismo equipo de innovación, cuando estamos en el desarrollo del proyecto, me dicen, Carolina, yo no quiero seguir. ¿Por qué? Porque les pasa el efecto contrario, es que sus líderes a veces no respetan esos espacios de innovación. Yo por eso tomé la decisión de llevarme la gente fuera de la empresa, porque me daba cuenta que los abstraían de los espacios y los llevaban, no, mira, aquí una urgencia, no sé qué es lo que les decía. A veces lo urgente mata lo importante. Entonces, a veces en muchas ocasiones yo tenía que intervenir, hablar con el líder, pues hacíamos como un plan de trabajo y le decíamos, listo, vamos a hacer esto. No funcionaba y la persona decía, yo no quiero seguir. Entonces ya digamos que el tema lo escalábamos al comité, lo llevamos al comité porque estaba el gerente y por ahí creo que alguien me preguntó alguien preguntó que cómo está conformado el comité, pues en Place to Pay está conformado por casi todos los directores de las áreas, que lo hacemos no porque sean los directores, sino porque son como los expertos en cada tema. Por lo tanto, si nosotros queremos, cuando evaluamos las ideas, que también fue una pregunta que hicieron por aquí, cuando nosotros evaluamos las ideas, las tenemos que evaluar desde las diferentes aristas que impactan, desde la parte legal, técnica, operativa, de mercado. Entonces, esas personas aportan a la evaluación de esas ideas. Entonces, claro, las llevamos allá y tenemos las discusiones, incluso con el líder, si el líder está participando en el comité, y bueno, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Y muchas veces incluso decíamos, no, o sea, pues llegamos a la decisión, no, saquemos a esta persona y o la reemplazamos con una persona de otro equipo, o a veces los equipos, decíamos, el equipo de innovación, con el equipo de innovación lo conversábamos y decíamos, no,
Creo que tener una persona nueva puede ser más contraproducente que seguir trabajando en el equipo que estamos, más bien dividimos las actividades o pues realmente el proceso de innovación no era tan, las actividades no se dividen tanto, todos participan en casi todas las actividades que se hacen, entonces era más fácil seguir con un equipo más reducido. Eso digamos que era como, es como los temas que nosotros teníamos. Pero como les conté que nosotros tuvimos un cambio y ese cambio se dio del tema de pasar de un equipo de innovación a un equipo de innovación y producto, también salió como resultado pues como de esas situaciones que se nos estaban presentando, es decir, cómo hacemos para que los equipos estén más enfocados. Y es algo parecido a lo que decía Ana de Célula, lo que pasa es que nosotros lo que hicimos fue tomar personas que se empiecen a especializar en, pues en esos productos, realmente ya ellos conocían el producto, pero que empiecen a enfocarse en desarrollar productos para esa línea específica. Entonces así lo que empezamos a hacer es esas personas que incluso están ahí, no están ahí por pura casualidad, sino porque fueron personas que trabajando en los proyectos de innovación dijeron, a mí esto me gusta mucho, a mí este tema me parece una nota, eh, entonces hicimos una propuesta incluso organizacional y dijimos, venga, creemos estos roles. Y como teníamos personas como con experticias en diferentes áreas, ahí fue donde nacieron esos roles como de líderes de producto. Entonces eso también fue como una de las dinámicas que utilizamos para poder como continuar contando con equipos dedicados a desarrollar esos proyectos. Chévere, chévere. Además se conecta el tema del Product Owner ahí como clave dentro de la organización, bueno, con nombres distintos, pero finalmente como el anclaje a la estrategia, súper chévere. Profe Néstor, había una pregunta que había seleccionado por ahí. Sí, tenemos a una pregunta del chat y queremos invitar a Ángela María Erazo, si quiere abrir su micrófono y contarnos un poco de la pregunta acerca de los casos de éxito. Ángela, ¿está por ahí? Claro que sí, profe. Pues buenísimo todo lo que nos ha contado, entonces es ideal para motivarnos también aquí en Comeva en cuáles son esos casos de éxito que ustedes han tenido que dicen esto fue un hit, el hito que ha marcado pues en el proceso que ustedes llevan. Arranquemos con Carolina, que fue la que acabó de cerrar. ¿Listo? Bueno, a ver, Ángela, para nosotros, yo te puedo contar casos de éxito desde productos y casos de éxito, digamos que desde el proceso. Entonces te voy a contar como esos dos rápidamente. Por ejemplo, nosotros un caso de éxito desde el proceso fue lograr la certificación de la unidad de innovación de Place to Pay. Ese proceso nosotros, ¿por qué lo empezamos? Pues porque decidimos desarrollarlo, porque decidimos sacarlo adelante, por lo que les contaba al principio, que incluso por ahí alguien preguntó que cuando uno no tiene recursos, ¿qué hace? Pues cuando no hay suficientes recursos al interior de la empresa, ¿qué hace? No, qué pena, no recuerdo el nombre de la persona, leí la pregunta, pero por ejemplo, eso por ejemplo, fue una de las formas que encontramos nosotros para apalancar los proyectos y buscar la plata por fuera. Entonces, con el tema del reconocimiento de la unidad de innovación, pues digamos que logramos dos propósitos. Pues primero que nos reconocieran, incluso porque nosotros participamos en el programa Altamente Innovadoras, entonces claro, pues eso se hizo la bulla en todo el país, las empresas altamente innovadoras y esto. Entonces empiezan uno también a identificar cuáles son como las empresas que están trabajando como en ejercicios similares. Y además de eso, que es lo más importante, es a poder participar en el programa de beneficios tributarios que tiene hoy MinCiencias, antes Colciencias, hoy MinCiencias. Entonces, aunque ese programa de beneficios tributarios está más enfocado en permitirte a ti descontarte de los impuestos de lo que gastaste en el proyecto, la inversión sí la tienes que hacer tú como organización. Eso es una forma de uno decirle a la empresa, venga, apalánqueme el desarrollo y yo después lo que voy a hacer es le voy a devolver parte de la plata a través de este beneficio. Entonces eso da espacio efectivamente a que tú liberes más recursos para el siguiente año y te los den para desarrollar las iniciativas. Entonces, por ejemplo, ese reconocimiento para nosotros es muy importante, es bastante relevante. Incluso a partir de ahí empezamos a entender pues como toda la plata que está por fuera y que podíamos aprovechar, respondiendo ahí a las dos preguntas, a la de Ángela y al otro compañero. Y dentro del tema de productos, a ver,
Lo que pasa es que nosotros ya hemos logrado sacar bastantes productos pues como al mercado, pero por ejemplo, hay un producto, hay una historia de un producto muy bonito que nació, salió y se murió. Entonces yo no sé si es un caso de éxito, pero es lo que le quiero contar a Ángela es que eso pasa, o sea, eso pasa y eso pasa más de lo que uno quisiera que pasara. Pero ahí es donde las herramientas o las herramientas de innovación son tan chéveres y es, nosotros hicimos el ejercicio superficioso, el proyecto se llamaba Sales. Era un proyecto que estaba apalancado en Machine Learning, era un chatbot, un asistente virtual que ayudaba a hacer ventas a través de las redes sociales, específicamente el Messenger de Facebook, y lo conectaba con el botón de pagos de nosotros. Eso para nosotros fue un hit. Y les digo que súper chévere, pues hicimos todo el despliegue, lo lanzamos, el proyecto estuvo casi 2 años en el mercado, a la gente le encantaba, lo compraban, pero esa vaina no despegaba y no despegaba y no despegaba y no despegaba y eso era gaste, gaste, gaste plata, gaste, gaste recursos, hasta que tomaron la decisión y dijeron, no podemos seguir con este proyecto. Entonces, eso va a pasar. Y que, como, ¿cuál es la enseñanza y por qué? Qué pena, yo de pronto me desvié de la pregunta, Ángela, eso no es un éxito, pero es una de las cosas que también pasa en innovación. Y se los digo es porque es de las cosas que uno más temor tiene y es en la innovación hay veces que triunfas y hay veces que no. O sea, vos tenés que sacar un montón de productos, sacas un montón de productos donde logras darle con uno y sacaste 5. Pues, o sea, y eso que te estoy dando un indicador un bajito, realmente puede ser más alto. Entonces, eso va a pasar, pero ¿qué es importante? No quedar, o sea, no quedar uno con miedo, incluso la organización no quedar con miedo de seguirle queriendo meter la ficha a la innovación. Y uno cómo logra como minimizar ese riesgo, no eliminarlo, el riesgo en la innovación nunca, nunca desaparece, incluso cuando tú lanzas el producto todavía hay riesgo, es ejecutando las actividades de manera juiciosa y es incluso una de las premisas que yo siempre doy cuando me preguntan la innovación qué es, y yo les digo, la innovación no es creatividad, la innovación es cumplir un proceso juicioso donde yo desarrollo las actividades que me permitan a mí minimizar el riesgo del producto al máximo. No completamente, pero al máximo. Y eso está en Design Thinking, en Lean Startup, bueno, y en un montón, como les digo, de metodologías que hay, pero yo, por ejemplo, me apalanco. Yo utilizo mucho Design Thinking, es una de las que más me gusta para el desarrollo de productos. Que por allá creo que alguien también preguntó, entonces ahí respondí como 10 preguntas en una. No, súper eficiente. Eso es, vamos volando. Ya nos quedan 15 minuticos, entonces súper bien que vayas tocando esas otras preguntas. Alineado un poco con lo que decías al final, nosotros siempre decimos que si no hay incertidumbre, difícilmente diremos que habrá innovación, ¿no? O sea, la incertidumbre siempre estará allí. Y de alguna manera, otra de las premisas que tenemos es abrace la incertidumbre, ¿no? Y vaya con eso que la idea es empezar a, a vislumbrar esos posibles futuros. Entonces, le doy ahí la palabra a Ana María. Yo complementaría, antes de responder la pregunta, esa con otra premisa, pues que es muy, muy clásica en innovación, es probar rápido y barato. Eso ayuda un montón a no perder la fe, o sea, a que de verdad la empresa no pierda la fe porque dice, bueno, esto es así y entonces hagamos otro ensayo y pues probemos otra cosa, porque si uno se mete en proyectos de pronto muy robustos, muy grandes y el proyecto fracasa, ahí sí hay un riesgo gigante de perder la fe. Entonces creo que esa premisa ayuda mucho en esa búsqueda. Hay que perseguir el mango bajito primero antes de De acuerdo. ponerse a armar una cosa más grande. Total. Ya nos pusimos dicharacheros. Y hay que tener el portafolio diversificado, o sea, tener unos pues como pequeños, unos medianos y unos súper ambiciosos, porque si no, claro, perdés como dice Ana, pierde uno la fe, pues si se demora 5 años sacando un producto o un proyecto. Así es. Así es. Y para responder un poquito, me voy a copiar el esquema de respuesta de Caro, o sea, un caso de producto y un caso de proceso, pues en un modelo realmente muy joven, como es el de Finesa, nuestro modelo de innovación es muy joven realmente
y voy a aprovechar como para responder desde los orígenes de este modelo y de este sistema de innovación. Finesa participó en un programa pues, que seguramente muchos de ustedes conocen de la Cámara de Comercio de Cali, que se llama Sistemas de Innovación, que pues precisamente es un programa que busca que las empresas creen su sistema de innovación y lo hacen a partir del desarrollo de un proyecto, de un producto al final de un producto, servicio, pues lo que definan hacer. Y en Finesa se trabajó en un proyecto que yo diría es un caso de éxito desde el producto y desde el proceso. Se llama Finecar. Finecar pues hoy está en el mercado y es un marketplace de vehículos usados donde integra, donde conectamos distintos concesionarios de vehículos. En esa plataforma ellos publican sus carros y está pues además amarrado el proceso de financiación, que es uno de nuestros productos, y lo que buscamos al final con eso, o la visión que tiene, porque hoy está en línea con ese alcance, pero la mirada es crecer para ofrecer servicios y soluciones durante todo el ciclo de vida, durante toda la vida de un vehículo. Entonces, este es como ese primer pedacito, ese primer producto que salió de este gran proyecto y que irá evolucionando hasta convertirse finalmente como en esa comunidad de servicios, en ese ecosistema de servicios asociados a la tenencia de un vehículo, digámoslo así, desde la adquisición, toda su vida hasta el cambio, hasta la renovación. Entonces ese es un caso muy chévere porque fue un programa donde participó un equipo multidisciplinario, donde la empresa se dio cuenta que podía hacerlo de esa manera y además incentivó a que se generara y se creara el sistema de innovación dentro de Finesa. Entonces, desde el proceso, pues también es un caso muy chévere porque llevó a convencer a la organización de la importancia de tener un sistema establecido, definido, que le diera esa atracción y que garantizara la continuidad de proyectos de innovación, que hay que ir llenando ese embudo para también ir sacando al final productos y soluciones al mercado. Entonces creo que es uno de esos casos bonitos desde el producto y desde el proceso. Súper chévere. Yo creo que hemos hablado un montón de esos casos de éxito y ahorita Carolina mencionó el tema del fracaso como una cosa casi que inevitable. Creo que Ana también lo dice como es normal, te acostúmbrese. Eh, ¿Tienen un conteo de la relación o la proporción éxito-fracaso? ¿Cuántas ideas necesito poner en el pipeline para que efectivamente resulten? ¿Hay una métrica calculada por ustedes? Tengo una pregunta de Julio Mario en ese sentido y pues chévere, si tuvieran uno que nos pudieran contar. 7-1 como en Silicon Valley o no sé, ¿hay una métrica para ustedes? Cuéntenos un poco. Pues si quieren, yo arranco ahí en mi caso y más que en este sistema actual que como les digo es muy joven, pues más por historias que he vivido en otras organizaciones, para mí la tasa es como de 10-1, más o menos. O sea, de 10 proyectos que se trabajan, incluso podrán salir al mercado 5 y uno permanece en el tiempo y es exitoso porque muchos también se mueren cuando ya están en el mercado y definitivamente no tienen continuidad. Entonces, yo podría decir desde mi experiencia que puede ser 10-1. Súper. Carolina, ¿tienes una métrica alrededor de ese tema? La verdad, no, les tengo que ser honesta, yo no tengo una métrica. Realmente nosotros, pues, precisamente hemos tratado de pulir mucho el proceso para no tener, no sé si esta sea la palabra, pero como para no tener tantos falsos positivos. Claro, hemos aprendido a tratar de ser mucho más selectivos en las propuestas o en los proyectos que llevamos ya a un desarrollo final, pues como de construir como proyecto, como producto realmente, para evitar, para que no nos pase tanto eso, que tengamos un montón de proyectos, un montón de productos en el mercado que no funcionan. Pero lo que les digo, o sea, finalmente siempre existe ese riesgo. No tengo una métrica, yo no les podría decir es 7-1, 10-1. Nosotros tratamos de sacar el mayor número de propuestas que podamos, digamos que a validación para ver si efectivamente eso
le va a pegar algo, no le va a pegar, pues uno le va a pegar y decir no. Por eso nosotros, como les digo, nosotros pasamos un poco del producto mínimo viable y pasamos a una etapa de prueba de concepto. La prueba de concepto obliga a que ese producto mínimo viable tú lo tienes por lo menos que testear con un cliente o por lo menos con dos, de manera que vos empeces a identificar, bueno, qué tan bueno, qué tan malo va a ser, para ver si efectivamente yo ya le meto la ficha y hago una cosa súper elaborada, pues ya hago el proyecto macro completo, porque en tecnología pues, pues yo no sé, es mi experiencia, en tecnología a nosotros nos cuesta decir como vamos a desarrollar vamos a desarrollar un software o un sistema, una herramienta, y es muy difícil decir cómo hago para mostrarle al cliente que el proyecto, pues como el producto, sin desarrollarlo todo completo y sin gastarme toda la plata. Entonces ahí es donde hemos estado tratando de pulir y llegar a pruebas de concepto antes de desarrollar el producto final, que ya le hacemos pues todos los bombos y platillos y lo lanzamos al mercado y todo esto. Pero no, respondiendo a la pregunta del compañero, no, no tengo una métrica. Súper, muchísimas gracias. Bueno, yo creería que tenemos aquí un par de preguntas relacionadas con herramientas y una súper particular que quiere hacerle Julián Gómez a Carolina frente a que mencionabas que llegan un montón de iniciativas. Ana también mencionó que tratan de que esas iniciativas se filtren es por necesidades. ¿Utilizan hoy algún tipo de herramienta que quisieran recomendarle a Julián para hacer ese proceso como de selección, de afinamiento? StageGate o la que sea, ¿hay alguna herramienta que sea su preferida en ese proceso de filtrar las iniciativas iniciales? Pues, valga la redundancia, como las ideas iniciales del contexto. Sí, pues ve, la verdad es que nosotros no tenemos una herramienta así súper definida de, bueno, siempre nos vamos por este StageGate o utilizamos tal embudo, tal filtro, no, realmente nosotros tenemos un Excel, tenemos una herramienta de Excel muy simple, en donde definimos cuáles son esos temas relevantes para la evaluación de la idea. Y temas relevantes son preguntas como, ¿está alineada con la estrategia de la organización? ¿Qué potencial de mercado tiene? Por eso yo les contaba por allá atrás de que aunque la idea no tuviera un proceso de evaluación supremamente pues completo, porque eso hace parte del ejercicio de innovación, si invitábamos a las personas a que hicieran por lo menos un análisis muy rápido de qué potencial podía tener esa idea en el mercado. Entonces, el potencial del mercado, también analizamos qué tan alineado está con las tendencias tecnológicas, con las tendencias legales. Nosotros, por ejemplo, nos guiamos mucho en el desarrollo de los proyectos nuestros en el tema de tendencias tecnológicas, pues porque somos una empresa que está dentro del sistema, pues dentro del software y particularmente dentro del tema de pagos digitales, entonces evoluciona muy rápidamente, entonces vemos cómo está el tema de tendencias legales, el tema de tendencias técnicas, de tendencias en términos de pagos, y a partir de ahí le hacemos una evaluación en donde cada una de las personas del equipo pues se hace como una votación y le ponemos un número y de acuerdo a ese número hacemos esa selección. Pero también, pues, a ver, decirte que esa es la única forma en que lo hacemos, te estaría también diciendo mentiras. No, muchas veces esas ideas, cuando empiezan a haber ideas muy bien puntuadas, ya hay un proceso más de discusión y es sentarnos literal en el equipo de innovación, en el comité de innovación, a hablar. Venga, ¿qué potencial le vemos a esto? Pues ya cada uno empieza como a dar su opinión respecto a su conocimiento en cada uno de esos aspectos, porque finalmente eso también incluso es súper importante en el proceso de uno tomar una decisión para un proyecto o incluso dentro del equipo, y es, uno no tiene que ser el experto en todo, entonces uno es, venga, no sé, por ejemplo, a nosotros por nuestra industria nos pasa mucho, y es, nosotros tenemos que tener súper claro, yo creo que Ana también, pues porque está en el mundo financiero, y es qué normatividades hay, porque claro, llega la idea súper genial, y uno dice, juepucha, la quiero sacar del estadio, pero por ejemplo, no sé, llegamos y decimos, no, es que hay una norma súper exigente en temas de recaudos en nombre de terceros, o sea, yo no puedo hacer captación de dinero porque eso es ilegal, entonces si yo tengo una idea que tiene que ver con eso y puede ser un hit, la tengo que tratar como con guantes de seda para ver si efectivamente la puedo desarrollar, o incluso ir un poco más allá antes de decir sí a la idea, de investigar un poco más y decir, bueno, si yo lo voy a hacer, ¿qué otras opciones tengo para hacerlo? Entonces,
la verdad es que, Julián, no hay como una fórmula mágica, pero uno sí tiene una matriz, por decirlo así, realmente eso es una matriz. Uno tiene una matriz donde a partir de ciertos ítems priorizas y dices, listo, pues estas van y estas nos gustan. Y uno sigue priorizando esas que salen priorizadas a partir ya de conversaciones más profundas y de entender también, pues, que, a ver, las empresas no están, por lo menos la empresa donde yo trabajo está también creada para generar ingresos, entonces también es como, bueno, que también esta que tanto me va a impactar en la generación de transacciones, en la generación de ingresos de la compañía. Entonces, todas esas cosas se evalúan al momento de seleccionar una idea y uno puede tener las herramientas más tecnológicas, Julián, o simplemente, como te digo, a partir de una herramienta Excel y construir una matriz. De Súper, acuerdo. muchísimas gracias. Ana, ¿algo que quisieras contarnos en ese aspecto relacionado con el filtrado de evaluación de las ideas? Mira, mi caso es igual que con Carolina, o sea, no hay una pues herramienta como tal para hacerlo, sino más bien unos criterios. Y esos criterios para definir que esos proyectos, pues que esas oportunidades o que esas necesidades del mercado se deben convertir en un proyecto son básicamente la alineación con la estrategia, el tamaño de la oportunidad, como el potencial que esa oportunidad pues pueda tener y la viabilidad también que pueda tener o las capacidades asociadas o internas que podamos tener para desarrollar esa oportunidad y explotar esa necesidad para volverla pues una solución, un producto, un servicio. Son básicamente esos criterios y pues eso es lo que usamos para metodología específica, unas herramientas específicas. De hecho, tenemos como una caja de herramientas que hemos construido y cada proyecto, dependiendo de su necesidad, dependiendo de lo que vaya encontrando en el camino, pues va usando la herramienta o las herramientas que necesite en cada etapa del proceso. Sí, hay como unas grandes etapas, pero las herramientas son muy variables, es decir, no todos los proyectos, por ejemplo, tienen que tener un buyer persona, porque pues los proyectos depende si en la etapa necesitas esa herramienta, entonces la usamos y si no, no, y entonces cogemos otra y pues creo que eso nos ha dado también una dinámica chévere porque no vuelve la metodología como un ladrillo, como una cuadrícula donde sí o sí tenemos que hacer este paso y este paso, sino que pues dentro de las grandes etapas hay versatilidad en las herramientas a usar y pues cada proyecto tiene su dinámica. Hay un Súper. poco, Monk, antes de abandonar este tema de las herramientas que me pareció fundamental y qué bueno que el ejemplo se haya dado en los dos casos. Un poco off topic, en ciclismo, yo soy ciclista aficionado. Decimos, cuando va subiendo, usted va subiendo una montaña en la bicicleta y usted ve que va un señor en una bicicleta que usted sabe que en esa bicicleta no sube nadie y ese señor lo va pasando a usted. Uno lo que piensa como ciclista es, el tema es de indio y no de flecha. Muchas veces creemos que las herramientas son las que hacen el trabajo y es la gente la que está detrás, ¿no? Y va muy de en línea a aquello que decimos en innovación y es que los que innovan no son las empresas, sino las personas de las empresas. Entonces creo que ahí está el potencial y un poco la responsabilidad que tenemos como gestores de innovación es conocer las herramientas y como dice Ana, en el momento en que las identifico la oportunidad de usar X herramienta, la traigo y la uso, pero no depender de las herramientas. Definitivamente lo que hay detrás de las herramientas es lo que realmente es valioso, la intención que hay en el uso de esas herramientas. Monk. Bueno, Carolina, Ana María, nuevamente mil gracias por su tiempo. Sabemos que es un horario difícil, pero esperamos se haya pasado rápido, como cuando uno la está pasando rico. Así que mil Súper. gracias por compartir su experiencia, mil gracias por contarnos esas cosas súper chéveres. Creo que hemos hecho una cobertura de todas las preguntas en general. Gracias a ustedes ahí también por estar súper pendientes del chat para ir conectando. Súper hábil el manejo de la información. Ahí dejamos su LinkedIn para que
quienes estén interesados en conocer sus artículos y las cosas que compartan por ahí, si tiene un canal de YouTube como Mauricio hace algunos días, pues buenísimo, pongámoslo ahí también. A quienes asistieron hoy, muchísimas gracias, esperamos hayan disfrutado este espacio tanto como nosotros y que se lleven un montón de elementos, decisiones y sobre todo experiencia muy chévere de quienes hoy están haciendo innovación real en la industria. Y Gracias antes a de ustedes cerrar, por la invitación, muy chévere. Sí, chicos, muchas gracias. Hay un tema que pues no me voy a sentar a hablar mucho de eso, pero que me parece importante también de pronto para las personas que están en este proceso de formación, que de pronto no lo tocamos mucho y es, los chicos, hay unas habilidades también súper importantes para desarrollar en este tema de la innovación y no las de, pues digamos que también es importante incluso estudiarlas y sobre todo porque, como les decía, les he dicho mucho, esto cambia constantemente. Uno como gerente o director de innovación en una empresa no se imaginan todo lo que le toca estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces uno tiene que tener la mente súper abierta y tener esa capacidad que a mí me cuesta, o sea, a mí me gusta, pero me cuesta y es, uno tiene que desaprender y aprender súper rápido. Eso es súper importante. Entonces, también como que les digo, exploren también el tema de las habilidades, que son bastante importantes cuando uno lidera y para uno poder llevar a un equipo a desarrollar proyectos de innovación. Y ya, me callo. bueno, bueno, yo también les doy las gracias, súper entretenido el espacio, aprendí un montón. Y bueno, si les gustó a las personas que se conectaron hoy, la charla con estas dos súper invitadas, pues vamos a estar el viernes con 3 súper invitados en simultánea, en este mismo formato. Vamos a tener a Luisa Salazar de Compensar, a Jaime Gutiérrez de Punto Red y a Carlos Mario Duque del Grupo Éxito, así que no se desconecten. Nos vemos el viernes a la misma hora. El enlace lo recibirán oportunamente si se registraron y bueno, creo que por ahora agradecerles y hasta la próxima charla del Club INLAB. Buenísimo. Gracias a todos. Caro, gracias. Que estén muy bien. Un gusto, que estén muy bien. Chao a todos y que pasen una feliz noche. Cuídense mucho, Chao. muchas gracias. Gracias. Chao, lo muchas mismo. gracias. Gracias. Muchas gracias, chao. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, muy bien, profesor Néstor, que pase buena noche, que descansen. Ahí para Muchas que gracias, monte señores. bici. Nos vemos en la Ay, venga. próxima. Chao,